En este vídeo me gustaría hablar y reflexionar sobre un comentario que he recibido que dice así: muchas gracias, me gustan tus vídeos, está ligero porque he estado viendo los de Nisargadatta Mahara o Ramana Maharshi y bueno, siento que son un bocado muy grande. Me gustaría que hablaras de tu experiencia con la búsqueda. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa fuerza? ¿Qué es lo que estamos buscando en esos caminos tan lejanos, encontrando conceptos inimaginables como samadhi o iluminación? Bueno, pues tú lo has dicho, conceptos inimaginables como samadhi o iluminación, pues al final son conceptos que tienen un significado, y cuando vemos ese significado, pues intentamos buscar identificación en ellos. Pero bueno, en mi experiencia un poco personal, pues en cómo ha ido mi vida personal, pues he tenido varias etapas, pues me imagino como todo el mundo, y bueno, pues la vida al final tiene diferentes etapas en las que, bueno, pues yo en mi caso, pues tuve una temporada bastante larga, muy enfocado en la acción, en el hacer, en el buscar en el mundo cosas e intentar buscar cosas que me hicieran feliz o me dieran éxito, lógicamente con un significado y una manera de entender la felicidad y el éxito muy, muy concreta. Y bueno, pues intenté ir tras todas esas metas, ¿no? y perseguir todos esos sueños que pensaban que me iban a hacer feliz. Y bueno, pues digo etapas porque, bueno, al final sí es verdad que siempre tuve una inquietud muy profunda sobre temas filosóficos. Me interesaba mucho siempre la profundidad, el cuestionar, el saber realmente quién era. Me hacía muchas preguntas existenciales ya desde bien jovencito. Siempre me gustaba hablar de estos temas e intentar, pues eso, buscar profundidad y bueno, fantasear un poco, ¿no? en lo que realmente hacemos aquí o qué sentido tiene todo esto, ¿no? Ya era un poco rarito, la verdad, de pequeño. Pero bueno, según fui siendo más mayor y fui cumpliendo años, pues la atención se enfocó en el mundo y la atención se enfocó en el hacer, en el crear. Pues yo en mi caso pues comencé a crear negocios, a trabajar, bueno, pues por mi cuenta, a intentar, digamos, encontrar un poco la seguridad pues en el dinero, en el hacer cosas, en el, pues eso, en el tener. Hasta que, bueno, por circunstancias de la vida, pues pasé por problemas económicos, problemas de relaciones, pues un poco como todo el mundo. Al final la vida te lleva muchas veces a situaciones que no son agradables en un primer momento, y yo creo que esos puntos de inflexión son los que sirven y ayudan mucho a hacerse más preguntas. Y yo en mi caso, cuanto más problemas tenía, pues más preguntas me hacía. Siempre me acompañó una sensación de vacío existencial, pues un poco difícil de explicar. Siempre tuve una sensación pues bastante intensa, pero lógicamente se intensificó mucho cuando, bueno, pues al final la vida te empieza a quitar y la vida te empieza como a demostrar lo equivocado que estaba, porque al final todo funcionaba un poco a modo expectativas, ¿no? Siempre hacía expectativas sobre el futuro, siempre creaba metas. Y bueno, pues al final la vida pues te trae pues lo que te tiene que traer. Entonces en esos meneos que te va dando, pues cada vez te va descolocando más, ¿no? Y yo en mi caso pues llegué a un punto en el que pues empecé a entrar cada vez más en una crisis existencial muy profunda.
Llegué incluso, pues eso, a tener ya problemas de ansiedad y demás. Se me juntaron muchas cosas y llegó un momento en el que pues la vida me arrinconó para parar, ¿no? Para quedarme quieto y para empezar a ver todo el ruido mental que tenía. Y bueno, pues es ahí cuando empezó un poco ese camino, entre comillas, ¿no? Que me preguntas sobre cómo empezó todo. Pues digamos que ahí empezó esa búsqueda por querer buscar respuestas a todas las preguntas que tenía. Ese punto, pienso de alguna manera que, aunque no tiene por qué, pues a todo el mundo pues le puede llegar ese momento, sobre todo cuando la vida te da, pues eso, algún meneo, en el sentido de fracasos empresariales, fracasos de negocio, ruinas, problemas pues, de pareja, pérdida de seres queridos, en fin, pues cosas que teóricamente pues son desagradables y son esos puntos en los que te cuestionas, ¿no? Y empiezas a preguntarte. Pues ahí en esa búsqueda, ahí empieza esa búsqueda de buscar respuestas. Y en ese punto comencé a buscar respuestas pues en libros de desarrollo personal, comencé a leer mogollón de libros. Yo había sido una persona que nunca había leído, lógicamente leía cosas que a mí me interesaban, pero nunca me había sentado a leer un libro, pues, y mucho menos de desarrollo personal, aunque en cierto modo era lo que siempre me atraía, ¿no? Y comencé a leer, comencé a ver muchísimos vídeos, documentales, pues eso, de desarrollo personal. Digamos que como tienes muchas preguntas y tienes mucha inquietud por saber realmente quién eres, pues necesitas llenar y saciar, digamos, toda esa sed de conocimiento existencial, entre comillas. Y es ahí cuando empecé durante muchos años, estuve enganchado en la búsqueda de información para responder a todas mis preguntas. En un primer momento, toda esa información respondía a muchas de mis preguntas, pero de alguna manera toda esa información servía un poco para dormir y para acallar ese ansia de indagación y de conocimiento. Claro, todo esto lo veo ahora en un proceso, pues lógicamente de años, y veo cómo pues ese camino se convirtió mucho de llenar la mente de muchos conceptos y mucha teoría. Entré igualmente en métodos de meditación, comencé a meditar porque pues al final tenía problemas de ansiedad, dejé de medicarme y bueno, pues la meditación pues empezó a ser como una especie de droga para mí, porque me hacía sentir muy bien. Entonces, bueno, pues como herramienta pues la utilicé durante un tiempo porque de alguna manera callaba todo ese ruido mental que tenía. Digamos que mi mente siempre ha ido muy rápido, he tenido un flujo de pensamientos muy, muy alto y siempre me ha desgastado mucho emocionalmente. Entonces, de alguna manera, bueno, pues la meditación pues empezó a ser una herramienta pues bastante útil en mi vida. Y bueno, pues más o menos por resumir, porque si no el vídeo lo haría demasiado largo, pues luego tuve otro punto de inflexión en mi camino, entre comillas, y entre comillas porque no me gusta mucho hablar de camino, porque tampoco pienso que exista ningún camino, pero bueno, esto es una experiencia personal, tampoco tiene por qué servir de referencia. Pues el otro punto de inflexión fue cuando llegó la saturación mental, llegó la saturación de información. Había aprendido tanto y tenía tanta información en la cabeza que el ruido
parecía ser incluso pues todavía más chillón. Y encima, ahora, pues todo ese ruido iba con un tinte pues más espiritual y más desarrollado y más entendido. Por lo que había un nivel de autoexigencia en mí pues mucho más alto, ¿no? Porque como ya sabía tanta información, pues ahora tenía que comportarme como tal. Hasta que, bueno, pues el otro punto de inflexión pues fue en sentir, en cierto modo, que seguía teniendo el mismo vacío que antes, con una apariencia pues un tanto diferente, pero seguía siendo otra apariencia. Por lo que sí es cierto que, en cierto modo, ahora puedo ver que también fue necesario el saturarme de información para, pues quizás, darme cuenta de quien realmente estaba buscando, pues probablemente fuera el problema. Porque al final, este intento de desarrollarse personalmente, pues de fondo también había un nivel de autoexigencia de querer ser mejor persona. Y en realidad, pues no había una aceptación de lo que realmente estaba ocurriendo. Al final es una película mental que uno se está montando. Porque quien quiere buscar y quien quiere mejorarse, pues es el problema realmente. De hecho, has nombrado dos autores que no sé si uno de sus libros, no sé si es... A ver, hay un libro que se llama... El autor es Ramesh Balsekar, donde el título se llama El buscador es lo buscado. Y es justamente eso. Realmente el que está buscando es lo que estás buscando. Y es un poco ese desmantelar a ese personaje que busca para intentar ser mejor persona y estar mejor. Porque al final el querer estar mejor es una no aceptación de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque si en este momento pues te sientes de una manera en concreto, pues eso es lo que está sucediendo y no hay que hacer nada para cambiarlo. Yo sé que esto en un primer momento pues al ego, lógicamente, y a la personalidad que está muy entrenada para hacer cosas que te hagan sentir bien, pues le viene como un jarro de agua fría. Pero al final lo que te da más paz, porque realmente de lo que se trata es de ese bienestar, que al final pienso que es paz mental, estar en paz mental con lo que está sucediendo, sea bueno o sea malo, pues es lo que tanto ansiamos. Y lo que intentamos hacer a través de la mente y de nuestro pensamiento y de nuestra personalidad es intentar cambiar el momento presente, el momento de lo que esté sucediendo, para intentar estar mejor. ¿Para qué? Para no sentir aquello que estamos sintiendo. Entonces se convierte un poco en un no querer sentir. Entonces, por eso el ego, la personalidad, crea tantas preguntas para, lógicamente, no ser visto. Porque de alguna manera, cuantas más preguntas y cuantas más información tengas, pues más identificación crea. Y es como un perpetuar su existencia en el tiempo, esa personalidad. Es así como hemos aprendido a vivir, a través de crear tiempo en nuestra mente para seguir manteniendo y alimentando esa idea que tenemos de nosotros mismos. Todo esto, lógicamente, las palabras son complicadas de explicar, poner palabras a algo que es esencial en el ser humano. Y es complicado hablar, ya que el lenguaje tiene significado
y te vas a enganchar en ese significado para seguir creando identificación. Por lo que es quizás una experiencia la que te puede llevar a darte cuenta a ti mismo, porque no hay nadie que te pueda decir nada que ya no sabes. Pero en mi caso, o por lo menos en mi proceso, entre comillas, en el que estoy, es más bien un desmantelar todo lo que ha creado identificación a lo largo de toda mi vida, y es un como desmantelar y dejar de sostener significados y pensamientos y historias que al final están pues en tu cabeza, que son memorias simplemente y son historias. Entonces quizás en ese desmantelar de información pues es donde encuentras, y tampoco hay nada que encontrar, ni hay nadie que encuentra, simplemente que se revela un estado natural de, llámalo tranquilidad, paz, ante lo que esté sucediendo. Porque ya no crees y ya no te enganchas tanto en lo que piensas, aunque puedas escucharlo, pero es como tener la radio puesta o la tele puesta de fondo. Porque sabes o de alguna manera entiendes ese mecanismo mental, esos patrones mentales, y puedes convivir con ellos sin enfocarles demasiada atención. Y esto no te hace más avanzado o menos avanzado que nadie. Simplemente, pues por lo que sea, puede llegar un momento en tu vida que lo veas así. Y es, bueno, pues un poco lo que yo estoy experimentando en este momento de mi vida. Y es lo que intento compartir también en estos vídeos, de poder discernir entre la personalidad de uno con, llámalo conciencia, llámalo presencia, llámalo presente, llámalo como quieras llamar, porque al final cuantas más palabras pongas, más te enganchas en el significado. Por eso también un poco mi conflicto entre el canal y el expresar un poco todo esto, porque al final para expresar pues hay que hablar y las palabras pues nos enganchamos en lo que decimos. En el canal de nodos, que al final es un nodos, es no dualidad, pues es lo que en cierto modo me atrae y me ha atraído siempre, que es justamente esa filosofía no dual, que no es ni una cosa ni otra, es algo neutro y contempla ambas partes. Contempla lo bueno, contempla lo malo y no hay nada que hacer. Es decir, no hay nada que hacer en el sentido interno de uno, porque al final la vida en el mundo mundano, pues tenemos opuestos, la vida dual, tenemos opuestos, bueno, malo, negro, blanco, pero creo que hay una manera de estar en el mundo en la que no tiene que ser ni negro ni blanco, pueden ser ambas cosas contempladas y aceptando lo que estés sintiendo en cada momento como lo que está pasando. Y quizás sea eso justamente lo que necesitamos aprender, y es a sentir todo, por muy malo que sea, pues el poder mirarlo y poner un pie enfrente del otro y poder verlo, creo que libera. Y la liberación es justamente ese ponerse enfrente de lo que esté sucediendo en ti, de las sensaciones que tengas, sin analizarlas, sin montarte una historia, aunque te la montes, no hacer ni caso, y tener el valor de sentir aquello que tengas que sentir, porque posiblemente te haya pasado, o por lo menos yo lo veo así, cuando hay algo que no quieres sentir, lo único que haces es fabricar tiempo y tarde o temprano esa sensación vuelve. ¿Y sabes por qué vuelve? Porque quiere ser sentida.
Y si seguimos no sintiéndola, cada vez va a ser mayor. Cada vez gritará más. Hasta que, pues quién sabe, pues la vida te coloque en una situación en la que la tengas que sentir, porque no te queden otras narices. O bueno, o quizás pasas la vida de puntillas y esquivando toda serie de sensaciones, y a otro que venga, pues le tocará. Por lo que todo esto de sentir lo que está sucediendo en el momento, tal y como sea, creo que es muy humano. Y todo lo que creamos en la cabeza y todas las historias que nos contamos es para evitar sentir aquello que esté sucediendo. Creo que me he ido un poco por otros lados en el vídeo, pero bueno, pues espero que esto que comparto pues te haya sido útil. Y bueno, ese es un poco mi camino, entre comillas. Ya te digo que creo que tampoco hay ningún camino, porque precisamente no te lleva a ningún sitio. Realmente te lleva al mismo punto de partida donde siempre estás, que es ahora mismo, con lo que esté sucediendo, y no hay que llegar a ningún sitio. Con lo que comentas de la iluminación o samadhi, tiene que ver con esto, y tiene que ver con el momento presente, pero no el momento presente pensado. Pensamos que el presente tiene que ser de una manera muy bonita o de otra, o vivir la vida más en presente y más intensamente, pero al final el presente está siendo siempre. No hay que ir a ningún sitio para alcanzarlo. Por eso no hay camino que va hacia ningún sitio, porque siempre estás en el mismo sitio, que es en el presente, no puedes estar en otro sitio. Entonces ese camino que creemos que hay que andar, al final quien cree hacerlo es la personalidad, la mente, fabricando tiempo, cree que hay un camino que vas a llegar a la cima o vas a llegar a esa iluminación y vas a encontrarte perfectamente y vas a estar todo el día con una sonrisa, cuando realmente no es así. Veo a la iluminación como algo esencial y algo natural, tan sencillo como lo que está siendo ahora mismo. Por muy mal que te vaya la vida, realmente la iluminación no le ocurre a nadie, no le ocurre a la persona, porque no hay persona. La personalidad es una invención simplemente de ideas. Y la iluminación realmente tiene que ver con ese deshacimiento de ideas, por lo que no le ocurre a nadie. No hay personas más iluminadas que otras, porque sería la personalidad la que se quiere iluminar y la que quiere ser un guía espiritual, y es demasiado simple. Y es tan simple que lo hacemos muy complicado. Entonces es un poco lo que, bueno, pues me surge de todo esto. En fin, espero que este vídeo, que creo que se me ha alargado un poco, pues te haya sido útil. Y bueno, pues nos vemos en otro. Chao.